Invito a los señores diputados a ocupar sus bancas. Por secretaría se tomará asistencia. Diputada Costa. Presente. Diputado Allende. Diputada Angerosa. Diputado Anguiano. Presente. Diputado Artusi. Presente. Diputado Báez. Presente. Diputado Bailo. Diputado Valer. Presente. Diputado Bisogni. Presente. Diputado Garrichón. Diputado Guzmán. Presente. Diputado Neteman. Presente. Diputado Koch. Presente. Diputado Lamadrid. Presente. Diputada Lambert. Diputado Lara. Presente. Diputada Lena. Presente. Diputado Monge. Presente. Diputado Navarro. Presente. Diputado Zuna. Presente. Diputada Pros. Presente. Diputada Romero. Presente. Diputado Rotman. Presente. Diputado Roberto. Diputado Sosa. Diputada Tacistro. Presente. Diputada Toller. Diputado Troncoso. Presente. Diputado Uribarri. Diputado Valenzuela. Presente. Diputada Viola. Diputado Vitor. Presente. Diputado Zavalo. Presente. Señor presidente, le informo que están presentes 31 señores diputados. Con la presencia de 31 señores diputados, queda abierta la novena sesión ordinaria del 138 período legislativo. Invito al señor diputado Gustavo Marcelo Zavallo a izar la bandera nacional y a la señora diputada Rosario Ayelén Acosta a izar la bandera Entre Ríos. Por secretaría se dará lectura. Tiene la palabra el diputado Bailo. Sí, señor presidente, para solicitar, si no hay moción en contrario, se obvie su lectura y se dé por aprobado. Si hay asentimiento, aprobado. De acuerdo a lo establecido por el artículo 116 del reglamento, se encuentra en consideración de la Cámara la versión taquigráfica correspondiente a la séptima sesión ordinaria realizada el 15 de agosto pasado. Si los señores diputados no formulan observaciones, se va a votar su aprobación. Aprobado. Por prosecretaría será lectura los asuntos entrados. Y en la palabra el diputado Bailo. Para solicitar, señor presidente, que las comunicaciones oficiales, una moción de omitir su lectura, que queden reservadas en secretaría a disposición de los señores diputados, los dictámenes de comisión que pasen al orden del día de la próxima sesión, los proyectos del Poder Ejecutivo que pasen a sus respectivas comisiones, al igual que los proyectos venidos en revisión que también pasen a sus respectivas comisiones. Hay una moción del diputado Bailo, los que estén por aprobado. Proyectos de los señores diputados. En la palabra el diputado Neteman. Señor presidente, de acuerdo a lo acordado en labor parlamentaria, solicito que queden reservados en secretaría los proyectos de declaración identificados como expedientes número 22.357, 22.360, 22.362, 22.363, 22.368, el proyecto de resolución expediente número 22.358 y que los pedidos de informes expedientes número 22.350 y 22.369 sean comunicados ya que cuentan con las firmas reglamentarias. Y en la palabra el diputado Bailo. Solicito, señor presidente, según lo acordado en la reunión de labor parlamentaria, que también queden reservados los proyectos de declaración identificados por los números de expediente 22.351, 22.352, 22.353, 22.354, 22.355, 22.356,
22.371, 22.372, 22.374 y el resto de los proyectos que se remitan a las comisiones indicadas en la nómina de asuntos de entrado. Si hay sentimiento, se procederá según lo dispuesto por los diputados Bailo. Aprobado. Corresponde el ingreso de los proyectos y dictámenes de comisión no incluidos en la nómina de asuntos entrados. Tiene la palabra el diputado Bailo. Para solicitar, señor presidente, se dé ingreso al expediente 22.377, que es un proyecto de declaración por el cual se declara de interés legislativo la charla Conversemos de Autismo a realizarse en la ciudad de Concordia para que se reserve en secretaría. El expediente 19.957 es un dictamen de comisión de un proyecto de ley venido en revisión por el cual se declara utilidad pública y expropiación inmueble a un inmueble ubicado en Santa Elena, propiedad del Tiro Federal Argentino, con destino a la construcción de vivienda para que se reserve en secretaría. El expediente 21.969, un dictamen de comisión de un proyecto de ley por el cual se declara patrimonio arquitectónico, histórico y cultural de la provincia de Entre Ríos a la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos, Cultural y Recreativa Dante Alighieri de la ciudad de Victoria, para que pase al orden del día de la próxima sesión, y un dictamen de comisión de un proyecto de ley declarando utilidad pública y expropiación inmueble en Colonia Libertad, Ejido de Chajarí, propiedad de Citrus Negro, Sociedad Anónima, para que se declare turismo y reserva natural protegida, para que pase al orden del día de la próxima sesión. El sentimiento, se les dará ingreso y se procederá según lo indicado. Aprobado. Corresponde el turno de los homenajes. Tiene la palabra el diputado Troncoso. Gracias, señor presidente. Al haberse cumplido el día 10 de septiembre los 203 años de la creación formal de la provincia de Entre Ríos, resulta necesario remontar nuestra memoria a los tiempos en que se comenzaba a configurar el escenario político que hoy conocemos. Corría en 1814 cuando José Gervasio Artigas consolidaba su influencia en el litoral por mayor fuerza en Entre Ríos, sembrando en el territorio sus ideas de conquista y defensa del federalismo. Hecho que incomodaba a Buenos Aires, llevando a ambas partes al enfrentamiento. De este suceso se desprende como consecuencia la creación formal de Entre Ríos. Durante la Asamblea General Constituyente de 1813, la insistencia en declarar la independencia y la sanción de una constitución federal y republicana por parte de los diputados orientales que respondían a Artigas se vio frenada por Buenos Aires, llevando a la ruptura definitiva entre Artigas y el gobierno porteño. La Asamblea del año 13 estableció un directorio cuyo director supremo, Gervasio Posadas, decretó el 10 de septiembre de 1814 el territorio de Entre Ríos con todos sus pueblos. Formará hoy en adelante una provincia del Estado con la denominación de Provincia de Entre Ríos y los límites de esta provincia serán al norte. La línea entre los ríos Paraná y Uruguay forma el río de corriente en su confluencia con aquel hasta el arroyo Aguarachay y este mismo arroyo con el Curuzucuatiá, hasta su confluencia con el Mirinay en las inmediaciones del Uruguay, al este al Uruguay y al sudoeste el Paraná. De esta forma se creó la provincia de Entre Ríos, estableciendo sus límites y separándose de la Intendencia de Buenos Aires. El decreto determinó para los futuros gobernadores de la flamante provincia las mismas facultades, atribuciones y dependencia que las demás provincias del Estado. Se estableció la Villa Concesión del Uruguay como capital de la provincia. Buenos Aires envió 3 gobernadores, los cuales fueron desconocidos, desautorizados y resistidos por los entrerrianos. Viendo su accionar frustrado, el directorio no tuvo más opción que retirar sus fuerzas de Entre Ríos. Como acto seguido fueron surgiendo nuevas figuras influyentes alrededor de la construcción artiguistas. Uno de ellos fue nuestro supremo entrerriano Francisco Pancho Ramírez, quien en 1820 venció a las tropas porteñas en la batalla de Cepeda, consiguiendo terminar con la figura del directorio, acordando una organización federal y republicana de las Provincias Unidas del Sur mediante el histórico Tratado del Pilar. Hoy elijo conmemorar estos procesos históricos encarnados por luchadores infatigables de la causa federal. Por eso merecen un homenaje de todos los entrerrianos y en especial de esta honorable Cámara, por eso tienen un lugar en la historia de la patria.
Honrar a hombres como Artigas y Pancho Ramírez es honrar a la Argentina, a Latinoamérica y al federalismo, esa preciosa causa que debemos seguir fortaleciendo eternamente. A 203 años de la primera base formal que dio lugar al nacimiento oficial de Entre Ríos, deseo que estos nuevos tiempos nos encuentre a todos unidos, sin ser condicionados por banderas partidarias, teniendo como objetivo prioritario el trabajo articulado en pos del progreso de nuestra provincia y poniendo a disposición de dicha meta todos los esfuerzos y los recursos que la misma amerite. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra el diputado Lara. Presidente, ayer se conmemoró el Día del Maestro y quiero rendir un homenaje a esta fecha, para lo cual, si me permite, voy a leer algo que escribí acerca de los maestros y le denominé palabra a los maestros, a mis maestros. Con motivo de la celebración del Día del Maestro, quiero recordar a las educadoras y educadores de otro tiempo. Pero no es mi intención aquí caer en afirmaciones tramposas de esas que quedan presas de la nostalgia y el romanticismo natural e inevitable de los años de la primera infancia, en los cuales desde abajo, como niño, todo se ve grande y perfecto, hermoso e ideal. Señor presidente, yo provengo, y lo digo con orgullo, de una familia de docentes, por lo que la fecha de ayer, indudablemente no puedo dejar de resaltarla y de evadir el recuerdo de mis dos grandes maestros, que fueron mi madre, Bertita, como se la conoció en María Grande, que ya no está, y de mi padre también, director de la Escuela de María Grande, don Lara, como le decían, quienes, desde el aula, señor presidente, fueron también padres de tantas generaciones de gurises a quienes les enseñaron saberes, pero creo que sobre todo valores. Ambos formados en el normalismo durante los años de oro de la educación argentina, junto a un puñado de colegas, fueron pioneros en la escuela pública, no solamente de María Grande, sino, en el caso de mi padre, allá en el sur, en la zona de El Bolsón, de Maitén, que le tocó iniciar su carrera docente, y mi madre en algunos parajes del interior de la provincia de Entre Ríos, y después se conocieron en María Grande. Pero también entre mis seres queridos, más allá de ellos, muchos ejercieron la docencia en distintos niveles, la mayoría de mis tíos. Mi núcleo familiar y de amistades han sido pródigos en maestros, profesores y directoras de escuela. Tal vez por esos motivos guardo un recuerdo muy bueno de mis maestras de primaria y una especial consideración por las nuevas generaciones de docentes. Sin embargo, señor presidente, no pretendo decir que maestras eran las de antes. Soy consciente de los riesgos de esta frase, en apariencias inocente, pero advierto que tal aseveración muchas veces esconde un deliberado interés por descalificar al docente actual y desprestigiar la educación pública con el propósito, muchas veces, de detraer fondos e ir privatizando el sistema educativo. Sí, en cambio, quiero resaltar las figuras de estas maestras históricas, porque yo tuve en mi casa a una de esas iniciadoras. Conocí las exigencias sociales que pesaban sobre ellas. Había una ética y también una estética muy determinadas que las definía como tales. Como decía al comienzo, por lo general recordamos con cariño y añoranza a las maestras que tuvimos. Ellas fueron y lo siguen siendo ejemplos de entrega, compromiso, sacrificio, sabiduría, paciencia y orden. Su moral debía ser incuestionable en el ámbito público, pero también en el ámbito privado. Se desempeñaban en el aula impecables como siguiendo una etiqueta, afectuosas y maternales,
es cierto, pero firmes y determinadas, envueltas en una suerte de halo de prestigio pocas veces discutido. Cualquier duda o inquietud de los niños sucumbía ante una máxima inapelable: pregúntenle a la maestra, o lo dijo la maestra. Respetuosas, incuestionables, dogmáticas, definitivas, y nadie jamás habría pensado, ni en forma remota como una situación posible, la escena de algún padre cuestionando tal autoridad, y mucho menos hacerlo de un modo violento. La palabra de la maestra tenía la fuerza de un precepto religioso: ordenaba, disciplinaba, tranquilizaba y convencía. En esa época la mujer maestra era vista como educada y respetable, con una vocación honorable que la convertía en una persona calificada y destacada entre sus pares. Eran lejanos todavía los tiempos de la docencia concebida como una profesión, pero claro, la sociedad era otra, sus modelos y sus referencias fueron mutando. En algunos casos se extinguieron o se reformularon por otros, ni mejores ni peores, solo diferente, aunque a veces incomprensibles para nosotros. A veces juzgamos con durezas a las maestras actuales. Lo hacemos desde afuera y con argumentos que resultan extemporáneos y por lo tanto equivocados. Nuestro enfoque está desajustado porque nuestra visión no se puede apartar de la experiencia personal que poca relación guarda con las situaciones que tienen lugar en el aula hoy en día. Algunos especialistas en educación sugieren que es un ejercicio interesante y necesario preguntarnos si tendrían cabida en esta sociedad a veces desprejuiciada, tecnológica, cambiante y globalizada, esas señoritas inmaculadas, o si saldrían espantadas o perseguidas por un grupo de rebeldes pequeñitos que no se reflejarían para nada en ese modelo. Es cierto que algunas cosas se deben rescatar, pero adaptarlas a estos tiempos. Y por eso me permito señalar con mucha prudencia que el valor del conocimiento y del respeto deben seguir siendo fundacionales en el vínculo entre el docente y sus alumnos. Educar en libertad, en espíritu crítico, en un ambiente relajado y bajo la guía de un docente que no lo sabe todo pero debiera saber bastante, no es incompatible con aquellos otros valores fundamentales de los que hablé a lo largo de este sencillo homenaje. Como marcan algunos estudiosos del tema, no es blanco o negro, no es autoritarismo o falta de respeto, ni memorizar o no aprender nada, es hallar ese punto medio tan deseado que exige profesión, pero también vocación. Hace unos años, señor presidente, en esta misma fecha, en la fecha de ayer, escribí unas palabras a todos los maestros en su día y en especial, como dije, a mis dos grandes maestros de mi vida. Y me permito citarlas aquí. Alguien dijo alguna vez: aquellos que educan bien a los niños merecen recibir los mismos honores que sus propios padres, porque estos le dieron la vida, pero aquellos le dieron el arte de vivir bien. Gracias a Dios, señor presidente, mis padres me dieron la vida y como docentes del alma que fueron, me enseñaron también a vivir bien, como a tantos alumnos. En ellos, en el recuerdo y la evocación de mis padres, saludo con afecto a todos los maestros en su día. Feliz Día del Maestro. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra el diputado Rothman. Gracias, presidente. El día 4 de septiembre, o sea, hace escasos días, se conmemoró el Día Mundial de la Salud Sexual, instaurada por la Organización Mundial de la Salud, y como siempre la Organización Mundial de la Salud tiene sobre el tema que trata, especifica cuáles son. Y con motivo de la celebración de este Día Mundial de la Salud Sexual en el mes de la juventud, se quiere conmemorar este día como objetivo de los jóvenes que conozcan sus derechos sexuales y reproductivos, el derecho a tomar decisiones relativas a su salud,
su cuerpo, su sexualidad y reproducción sin miedo, cohesión o discriminación. Los motivos detrás de la iniciativa son varios, pero se puede sintetizar todo en una preocupante problemática que trae este tema, que es el embarazo en las adolescentes. En la Argentina, cerca de 3.000 niñas menores de 15 años fueron madres en el 2015. 1 de cada 6 mujeres en la Argentina tiene su primer niño antes de los 19 años. El 69% de los embarazos no fueron planificados y el 65,5% no utilizaron un método anticonceptivo al momento de quedar embarazada. En nuestro país, cerca de 7 millones de habitantes son adolescentes. Para que se produzcan cambios sostenibles es preciso que se garantice la participación de los adolescentes en los temas que lo involucran. Por eso buscamos que su opinión sea tenida en cuenta por quienes diseñan las políticas públicas en este tema. La Ley 25673, promulgada en el 2002, establece la creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable bajo la órbita del Ministerio de Salud, cuyos objetivos quedan marcados como la capacitación de educadores, trabajadores sociales y operadores comunitarios para cumplir los siguientes puntos. Esto estando de Ministro de Salud el doctor Ginés González García, yo estaba en Salud acá en la provincia y se realizó en el COFES, o sea, en el Consejo Federal de Salud, elaboraron las bases para esta ley. Esta ley que tiene distintos puntos. Fue elaborado, ya digo, por Ginés González García y quiero hacer un homenaje a 4, yo diría que la República Argentina ha tenido grandes 4 ministros de salud. Uno fue Oñatibia, otro fue el doctor Carrillo, el doctor Neri y el cuarto, yo lo tengo en el cuarto lugar a González García, Ginés González García. La ley tiene distintos puntos. Por ejemplo, alcanzar la población de nivel más elevado de salud sexual y procreación responsable con el fin de que puedan adoptar decisiones libres de discriminación, coacción y violencia. Disminuir la mortalidad materno-infantil, prevenir embarazos no deseados, promover la salud sexual de los adolescentes, contribuir a la prevención y detección precoz de las enfermedades de transmisión sexual de HIV-Sida y patologías genitales y mamarias, garantizar a toda la población el acceso a la información, orientación, métodos y prestación de servicios referidos a la salud sexual, y potenciar la participación femenina en la toma de decisiones relativas a su salud sexual. No obstante, los vacíos continúan y las cifras que reflejan los embarazos adolescentes y la falta de conocimiento en materia de educación sexual aumentan. Los resultados de la aplicación de la ley no han sido suficientes y según denuncia Amnistía Internacional, el acceso a anticonceptivo de forma gratuita en todo el país tampoco es salvo que se cumpla como tendría que cumplirse. Tendría que todos los métodos anticonceptivos se deben repartir en forma gratuita en los hospitales y las salas de atención primaria. Y además, que no se cumple, las obras sociales también tienen que entregarlos gratuitamente a los anticonceptivos. Así lo establece la ley. Porque alrededor de un 15% de los partos registrados por año es de una madre adolescente, tendencia que se mantiene estable desde hace más de una década, pero especialmente en las menores de 15 años los valores no ceden. Son las madres niñas, que todos hemos conocido. En el año 2015, último año de estadísticas vitales publicadas, nacieron 700.040 bebés. 11.699 eran de madres menores de 19 años, incluidas 2.787 de madres niñas. Y si venimos a nuestra provincia, el ranking nacional, la provincia de Entre Ríos se ubica en el lote de las 10 provincias con mayor tasa de embarazo de adolescentes. Así ocupa el 8º lugar entre las jurisdicciones que se presentan las tasas más altas. Los embarazos adolescentes en la provincia representan el 27,11%. Los departamentos con mayor incidencia en partos de adolescentes fueron Villaguay, con 34,5%, Feliciano, San Salvador y Federal, con 31,9%. Este triste privilegio hace que en nuestra provincia, de 10 embarazos, casi 3 corresponden a adolescentes. Con respecto a las enfermedades de transmisión sexual, el ejemplo más evidente es lo que ocurre en mi ciudad, en el Hospital Mas Bernat de Concordia, donde se venían
donde el consultorio de enfermedades de transmisión sexual venía detectando de 50 a 60 casos nuevos de HIV por año, pero en 2015 pasaron a 75 nuevos casos, o sea, un aumento del 25% de lo que se venía tipificando. El Servicio de Enfermedades de Transmisión Sexual del Hospital Nueva Bernat tiene en la actualidad 700 portadores de HIV en tratamiento. Si se agrega esta cifra, se ve que se triplicó el número de casos en el área etaria de menores de 20 años. El 20% no terminaron la escuela primaria. Con respecto a embarazadas portadoras de HIV, el 50% de ellos son menores de 20 años. Y se observó además que en el último año hubo un aumento importante en los casos de sífilis y de gonorrea. El 26 de junio del 2003, hace más de 14 años, se promulgó en nuestra provincia la Ley 9501 de Salud Sexual, Reproductiva y Educación Sexual. Los puntos establecidos en su texto son varios, pero quiero referirme solamente a educación, porque con educación y dando educación sexual en los colegios podríamos bajarlo inmediatamente a la mitad de los casos desgraciados que ocurren en nuestra provincia. En el artículo 4 de esta Ley 9501, referida a la educación sexual en los distintos niveles, refiere, entre otras cosas, que el Consejo General de Educación diseñará e implementará políticas de educación sexual y garantizará recursos, financiamiento y formación docente para ello. Esta ley fue aprobada hace más de 14 años y todavía en nuestra provincia no se cumple ni se ha puesto en funciones. Como entrerriano, yo diría, y como entrerriano y como trabajador de la salud, yo diría hasta que me avergüenza de que una provincia como la nuestra, que pretende estar entre las primeras provincias del país y más en la parte de salud, no tengamos una ley de educación sexual. Fíjense que el día 16 de junio del año pasado, 2016, nuestro bloque presentó un proyecto de resolución donde en el artículo primero se solicita al Poder Ejecutivo de la provincia de Entre Ríos ponga en plena vigencia la Ley 9501 que creó el Sistema Provincial de Salud Sexual y Producción y Educación Sexual, que fue promulgado el 26 de junio de 2013 y nunca se cumplió en lo que respecta a educación, como está plasmado en el artículo 4. Salud parcialmente lo cumple. Este proyecto de resolución, yo me enteré la semana pasada, pasó archivo, sin tratarse. Yo creo que por error o por equivocación. Yo voy a hablar en la comisión de... Le pide una interrupción a la diputada Romero, si se la concede. ¿Cómo no? Hace pocos meses homenajeamos acá a Nora Romero de Clary, que es la persona que conduce en el Consejo General de Educación desde hace años el programa específico de educación sexual y se está dando en las escuelas. A lo mejor tenemos déficit en algunas escuelas, pero en verdad yo rescaté la figura de Nora Romero de Clary porque es una funcionaria que ha dedicado muchísimos años a capacitar docentes para la educación sexual. Sigue con uso de la palabra. Sigo en uso de la palabra. No, no es así. Esto es una ley, se tiene que hacer en forma sistemática y orgánica y organizada, formando a los docentes para que den educación sexual como cualquier otra materia. Si no, vamos a ser responsables, porque hay que tener en cuenta qué es una niña que está embarazada, qué es una madre niña, que generalmente son embarazos no deseados. Prácticamente casi le arruina la vida. Una nena de 12, 13, 14 años que queda embarazada y es madre, tiene problemas después para trabajar, tiene problemas para estudiar, carga con los chicos, los padres, etcétera, etcétera. Ustedes saben, no les voy a decir qué tiene que hacer. Y además, las enfermedades de transmisión sexual que están cada vez aumentando en número, yo creo que si nosotros no legislamos sobre esto, vamos a ser también responsables. Y la diputada Romero, yo le diría que esta ley no se está poniendo en vigencia. Solamente algunos colegios, como dijo la doctora, algunos colegios están dando educación sexual, pero no en forma sistemática, ni orgánica, ni organizada. Lo están dando algunos colegios donde los directores los autorizan. Acá hay una escuela, la única escuela que yo conozco que está dando educación sexual integral. No me acuerdo qué escuela, que yo voy a ir a visitarla la semana que viene, porque tuvieron
los docentes que están dando ese curso, pero no se está dando. Así que yo insto a que, y llamo la atención para que este tema, que es un flagelo, el flagelo de la enfermedad de transmisión sexual y el flagelo de los embarazos en adolescentes, podamos mitigarlo nosotros, que alguna responsabilidad tenemos en esto. Muchas gracias. Tiene la palabra el diputado. ¿Es sobre el mismo tema, diputada? ¿Le concede, diputado Bailo, a la diputada Angerosa? Tiene la palabra, diputada Angerosa. Gracias, señor presidente. Yo no puedo permitir un poco las palabras del diputado preopinante. Fui docente en el año 2008, 2009, 2010 y 2011 en un docente de grado en una escuela de Gualeguaychú. Y puedo aseverar que la Ley de Educación Sexual Integral, a través de diferentes programas que articulábamos con el Gobierno Nacional, se hacían en las escuelas primarias y secundarias de la ciudad de Gualeguaychú. Lo hice durante 4 años, lo hacían mis colegas, por eso quiero de alguna manera dejar en claro que hay cuestiones que el diputado preopinante está faltando a la verdad. Muchísimas gracias, señor presidente. Sobre el mismo tema, diputada, tiene la palabra la diputada Elena. Sí, gracias, señor presidente. Sobre este mismo tema, queremos recordar que el bloque de Cambiemos tiene presentado un proyecto de ley de reforma de la Ley de Educación Sexual Integral, que está en la Comisión de Educación, que justamente trata todos estos temas, porque vemos que hay escuelas que la aplican y otros no, y que no se está aplicando de una manera sistemática en todas las escuelas de la provincia, y que además es mucho más abarcativa porque también habla de lo que tiene que ver con la violencia de género y la identidad y el respeto por las diferentes sexualidades. Está en la Comisión de Educación, así que en una de esas puede ser tratada, diputada. Tiene la palabra el diputado Bailo. Sí, señor presidente, para solicitar a esta honorable Cámara rendir un homenaje al recientemente fallecido intendente de la localidad de Gilbert, de nuestro departamento, José Abelardo Aizaga, más precisamente Toti Aizaga, como todos lo conocíamos. Una persona de bien, hombre, discúlpeme si me emociono, pero bueno, yo nací y me crié en Gilbert, viví los primeros años de mi vida, mi adolescencia y mi juventud ahí. Como decíamos en aquella época, horas interminables, usted que viene de un pueblito rural, de jugar a la pelota y de siestas interminables, compartí con él y con muchos amigos. Una persona que viene de un hogar de excelentes padres y madres, instruido y formado con muy buenos valores, no tenía otra manera que salir de ese hogar o ser producto de ese hogar con esa educación. Una persona bien con una sensibilidad muy especial, el que todos reconocían por su generosidad, su carácter, su predisposición para ayudar. En su personalidad uno nunca iba a encontrar una queja aún ante las más grandes adversidades y la problemática que yo sé que las pasó por su vida, y jamás iba a encontrar en él una actitud de queja, de resignación, de reproche ante las circunstancias que la vida le daba para sortear. Siempre era una persona optimista, con muy buen ánimo y con una capacidad de contención en su entorno familiar, en sus hijas. Era el eje de su familia y que llevaba adelante la contención de un grupo familiar importante. Era reconocido por todo el pueblo, querido y con un afecto muy especial. Fue un destacado deportista, integrante del Club Social y Deportivo de Gilbert, fue presidente del club. La vida le dio, digamos, en términos políticos, una sana revancha. Se presentó como candidato a intendente ya en el 2003 y perdió la intendencia por 3 votos a mano de quien era el candidato radical de aquel momento, Jorge Olman. Y ahora en el 2015 pudo llegar a ese ansiado objetivo que se había propuesto en su afán nada más de que ser un hombre de servicio y comprometido con su pueblo y con su gente,
había que ver cómo lo querían los vecinos de Gilbert y cómo él siempre tenía alguna manera de dar una mano, sobre todo a las familias más carenciadas y más necesitadas. Por último, para evaluar hay un escrito de un filósofo y pensador español, José María Donantueno, donde habla sobre una opinión sobre el éxito en la vida y hace varias reflexiones cuando desarrolla este escrito. Y por último dice que una persona ha sido exitosa en la vida si por el hecho de vivir y de llevar adelante una conducta y sus acciones durante la vida, como consecuencia de eso le hizo la vida mejor a sus semejantes y a quienes lo rodearon y a quienes tuvieron la oportunidad de compartir la vida con él. Si lo medimos por esta reflexión de José María Donantueno, José Abelardo Ayzaga fue un hombre totalmente exitoso en la vida, porque le hizo la vida mucho mejor a su familia, a sus hijas, a su pareja, a los vecinos de Gilbert y a todos aquellos que lo rodearon. Él indudablemente influyó de manera positiva e hizo que todas esas personas tengan una mejor vida y un mejor futuro. Así que nuestro más merecido homenaje al recientemente fallecido intendente de Gilbert. Tiene la palabra el diputado Nettemann. Sí, señor presidente, solo para adherir en nombre de nuestro bloque y en mi nombre personal al homenaje realizado por el diputado Bailo ante el fallecimiento del intendente Ayzaga. Fue un intendente con el cual compartimos muchos momentos posteriores a su asunción en su pueblo y en otras ciudades del departamento, y la verdad que pudimos ver el proceso lamentable de su enfermedad y bueno, y también terrible desenlace, así que solamente para adherir, señor presidente. En la palabra el diputado Rothman. Sí, gracias, presidente. Es para dar terminado el tema anterior. Primero quiero decirle a la diputada que yo no miento, no acostumbro a mentir, y más en temas delicados como son estos, en temas delicados y en temas serios, que es el tema de salud. Y segundo, quiero decirle que yo he dado muchas clases de educación sexual en los colegios, pero cuando la maestra me llamaba o a la directora conocida, decía, che, vos que sos médico, hacen el favor, dame una clase a estos chicos de educación sexual. Por supuesto, se daba educación sexual en forma esporádica, la buena voluntad que tenía la maestra o la directora. Pero yo estoy hablando de forma sistemática, organizada y regular, como dice la ley. Eso es lo que estoy llamando la atención. Y quiero decirle que voy a hablar en la comisión para ver si podemos sacarlo a ese nuevo el proyecto que se mandó a archivo, desarchivarlo, y si no vamos a presentar en nuestro bloque un nuevo proyecto para que esta ley y la ley que habló recién la diputada Gabriela Lena, vamos a tratar de que se ponga en vigencia. No puede ser que Entre Ríos no tenga una ley como esta, que la tienen los países más adelantados del mundo y otras muchísimas provincias. Gracias, presidente, y nada más. Tiene la palabra el diputado Koch. Para adherir también al fallecimiento de un amigo, el Toti Ayzaga, un amigo que lo coseché en la vida hace muchos años, en eso que abrazamos, como usted sabe, señor presidente, que es el deporte, un dirigente incansable, una persona de bien dentro y fuera de la cancha, de esas que no le subía la adrenalina y desconocía al adversario, sino que todo por el contrario, era una persona que en todo momento brindaba lo mejor de sí. La verdad que un vasco de esos testarudos, que tuve la posibilidad hace 2 semanas de estar con él, y me decía, ¿cómo estás, Toti? Y me dice, ando bien. Y no le quiero decir que me voy a morir para que no sufran por mí. Un gran hombre, la verdad, que Dios lo tenga en la gloria, y un amigo. Muchas gracias. Corresponde el turno de las mociones de preferencias y sobre tablas. Se encuentra reservado el dictamen de la Comisión de Legislación General en el proyecto de ley venido en revisión bajo número de expediente 19.957, por el cual se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación un inmueble ubicado en Santa Elena, propiedad del Tiro Federal, con destino a la construcción de viviendas. Tiene la palabra el diputado Bailo.
Para solicitar, señor presidente, su tratamiento sobre tablas. Hay una moción de tratamiento sobre tablas, se requieren 2/3, aprobado. Se encuentran reservados los proyectos de declaración identificados bajo número de expediente 22.351, 22.352, 22.353, 22.354, 22.355, 22.356, 22.357, 22.360, 22.362, 22.363, 22.368, 22.371, 22.372, 22.374, 22.377 y el proyecto de resolución 22.358. Tiene la palabra el diputado Bailo. Para solicitar, señor presidente, tal como hemos acordado en labor parlamentaria, se vote en conjunto su tratamiento sobre tablas y oportunamente su consideración se haga de igual manera. Se va a votar la moción, se requieren 2/3, aprobado. Corresponde considerar los proyectos para los que se aprobó su tratamiento sobre tablas. Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Legislación General en el proyecto de ley. Sí. Sí, tiene la palabra el diputado. Hemos acordado en labor parlamentaria una intervención del diputado Valer en la oportunidad en que los proyectos de declaración estén en tratamiento. Ahora hemos aprobado su tratamiento sobre tabla. Cuando estén en consideración, hemos acordado que en labor parlamentaria que el diputado Valer haga su intervención, que es luego de las próximas dos mociones. Corresponde entonces considerar el dictamen de la Comisión de Legislación General en el proyecto de ley venido en revisión bajo número de expediente 19.957, por el cual se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación un inmueble ubicado en Santa Elena, propiedad del Tiro Federal, con destino a la construcción de viviendas. Y en la palabra el diputado Bailo. Sí, señor presidente, este es un pedido hecho por la comunidad, por las autoridades de Santa Elena. Hoy estuvo en la reunión de Comisión de Legislación General el intendente de Santa Elena, también había una concejal que en repetidas oportunidades había hecho gestión de este proyecto de ley que ya tiene media sanción del Senado, por el cual se declara utilidad pública y sujeto a expropiación un inmueble que es propiedad del Tiro Federal de Santa Elena con el objeto de construir vivienda. Este es un inmueble que está muy bien emplazado, prácticamente en el casco céntrico, con todos los servicios de agua, cloaca, gas natural, alumbrado, con todo lo que una urbanización necesita. Por eso amerita y reúne todas las condiciones y los criterios necesarios para avanzar en un plan de viviendas que, como ha dicho el intendente, lo gestionará ya sea ante el Gobierno Nacional o ante las autoridades provinciales a través del IAPB. No lo dice en el proyecto, pero queremos que quede en la versión taquigráfica. El intendente manifestó la decisión, la voluntad y la decisión de que los gastos inherentes a la expropiación se va a hacer cargo el municipio de Santa Elena para viabilizar la obtención de este inmueble, y dada la necesidad de construir vivienda y la premura y la urgencia del caso, agradecer su tratamiento a los distintos bloques que han permitido que se haga el dictamen en el día de hoy y que podamos hacer su tratamiento sobre tabla en la presente sesión, y solicitarle a todos su acompañamiento. Se va a votar el proyecto primero en general, los que estén por la afirmativa, aprobado. Ahora en particular, el artículo primero se requieren 2/3 de los votos. En consideración, aprobado. Artículo segundo, aprobado. Artículo tercero, aprobado. El cuarto es de forma queda sancionado y serán las comunicaciones correspondientes. Corresponde considerar los proyectos de declaración y el proyecto de resolución para los cuales se aprobó su tratamiento sobre tablas y en bloque. Y en la palabra el diputado Valer. Gracias, señor presidente. La parte de proyectos de los señores diputados, la diputada Romero, en el expediente 22373, es un proyecto de declaración con fundamento por escrito presentado por la señora diputada Romero, por el que se declara el repudio a las declaraciones vertidas por el diputado Alejandro Valer en el programa, a quien corresponda, conducido por el periodista el día jueves, el danielense, el día jueves 7 de septiembre del corriente año. Quiero decirles, señor presidente, señores diputados,
que el primer repudio que tuve fue el mío mismo. He hecho pública todas las declaraciones y todos los arrepentimientos que tuve conmigo mismo. Quiero decirles que tengo una hija de 24 años que es licenciada en psicopedagogía y que se dedica al TEA. TEA es el trastorno del espectro autista. Miren qué contradicción. Tuve que llegar a mi casa a las 2 de la tarde, cuando ya estaba en toda la prensa, y fui recibido por mi hija con lágrimas en los ojos y me dijo: papá, no te preocupes, pedí disculpas y nada más. Fue lo que rápidamente hice. Quiero pedirles, más allá de la prensa, más allá de los mensajes personales y los mails que he mandado a las distintas instituciones, al señor gobernador, quiero decirles que, para terminar este tema y que después corra por donde tenga que correr, por los canales que tenga que correr, en el cual el único y absoluto responsable de lo dicho fui yo. Nadie sacó absolutamente nada de contexto. Fueron mis desgraciadas palabras por referirme a alguna otra cuestión. Señor presidente, compañeros diputados, también debo pedirle mi más sincera y de corazón, mi más sincera disculpas al señor gobernador y a su señora esposa y a toda su familia, como así también a cada uno de los familiares de niños, jóvenes, adultos que tienen este trastorno. Fue uno de los peores fines de semana de mi vida lo que he pasado, porque, como dije hoy, que soy católico y cada tanto voy a misa, y en una parte de la misa decimos: por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Y creo que resumo con esto cuál es mi sentimiento con respecto a la desgraciada palabra que utilicé por mencionar alguna otra cuestión. Así que quería que esto, señor presidente, compañeros diputados, les agradezco que me dejen hacer esta intervención. Quiero que quede plasmado en este recinto estas disculpas al señor gobernador, a su esposa y a todos los familiares quienes tienen este trastorno. Gracias. Si ningún otro diputado va a hacer uso de la palabra, se van a votar los proyectos de declaración y de resolución en manera conjunta. Los que estén por la afirmativa van a saber aprobado. Quedan sancionados y se harán las comunicaciones correspondientes. Corresponde considerar las órdenes del día. Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Legislación General en el proyecto de ley venido en revisión bajo número de expediente 22.146 y tenido en cuenta el expediente 21.905, por el cual la provincia adhiere a la Ley Nacional número 26.370. Tiene la palabra el diputado de la Madrid. Sí, señor presidente. Estamos adhiriendo a la Ley 26.370, que establece las reglas de habilitación del personal que realiza tareas de control de admisión y permanencia de público en general en eventos y espectáculos musicales, artísticos y de entretenimiento que se llevan a cabo en estadios, clubes, pubs, discotecas, bares, restaurantes y todo otro lugar de entretenimiento público. Es una adhesión, creemos, de suma importancia para trabajar y resguardar la integridad sobre todo de muchos jóvenes que concurren a
sobre todo a las discotecas, a lugares bailables, y que muchas veces por una circunstancia u otra, se producen situaciones sumamente poco deseables, con responsabilidades de distintos lugares, que puede ser por parte del personal, por parte de los concurrentes, por parte de quienes son los titulares de esos lugares a los cuales se concurre. Esta ley viene con media sanción del Senado, crea un registro provincial de controladores y básicamente también adherir a la ley nacional implica que este personal va a recibir capacitación suficiente en distintas cuestiones que bueno, entendemos que para la provincia y para respetar la integridad sobre todo de los jóvenes es de suma importancia. La ley nacional, bueno, establece los requisitos, establece los requisitos que deberán cumplir quienes quieran ser personal de admisión y permanencia, las inhabilitaciones, cómo deberá ser el trato respecto del trato igualitario en forma respetuosa y amable respecto de a quienes son los controlados. Pero por sobre todas las cosas, el respeto y la protección de la integridad física y moral de las personas y, bueno, en definitiva, de la actividad a la cual se concurre. Así que, presidente, para ser muy breve nada más, celebrar que la provincia de Entre Ríos esté adhiriendo a esta ley nacional, que es una ley del año 2008, no es nueva, y bueno, que instamos también a la provincia a que la reglamente de manera rápida y ponga en vigencia también de forma rápida este registro provincial de controladores. Muchas gracias, presidente. Se va a votar el proyecto de ley, primero en general, los que estén por la afirmativa, aprobado. Ahora en particular, artículo primero, aprobado, artículo segundo, aprobado, artículo tercero, aprobado, el cuarto es de forma, queda sancionado y se harán las comunicaciones correspondientes. Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Legislación General en el proyecto de ley bajo número de expediente 21.455, por el cual se acepta la donación de un inmueble ubicado en la planta urbana de la ciudad de Gualeguaychú, realizado por la Municipalidad y con destino al Consejo General de Educación. Tiene la palabra la diputada Angerosa. Gracias, señor presidente. Para invitar a mis colegas diputados a apoyar esta aceptación de la donación que hizo la Municipalidad de Gualeguaychú de este terreno enclavado en la zona oeste de la ciudad, donde el objeto de la donación es para el Consejo General de Educación, para el funcionamiento de alguna institución escolar, y es allí donde funciona esta escuela, la Escuela 115, La Milagrosa, que, señor presidente, quería un poco recordar esto, que es una de las hoy 128 escuelas de jornada extendida NINA, proyecto por el cual cuando fue gobernador tanto trabajó y tanto luchó, y que se lograron en aquel tiempo 117 escuelas ninas, y que nuestro gobernador actual, Gustavo Bordet, ha podido aumentar en 11 escuelas más de jornada extendida. Porque ya está trabajando una escuela, ya está actuando una escuela, y porque es una escuela que atiende situaciones de vulnerabilidad social en un barrio de la ciudad de Gualeguaychú, es que le solicito a mis colegas diputados aprobar con media sanción esta donación. Gracias, señor presidente. Se va a votar primero en general, los que estén por la afirmativa, aprobado. Ahora en particular, artículo primero aprobado, artículo segundo aprobado, artículo tercero aprobado, el cuarto es de forma, queda aprobado y pasa en revisión a la Cámara de Senadores. Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Legislación General en el proyecto de ley bajo número de expediente 21.456,
por el cual se establece que las grandes superficies comerciales reguladas por ley número 9393 deberán exhibir en las góndolas donde estén ubicados los productos fabricados en la provincia la leyenda producido en Entre Ríos. Tiene la palabra la diputada Angerosa. Señor presidente, estoy convencida que este proyecto de ley, más allá de la sencillez de la que cuenta, tiene un enorme valor económico. Un enorme valor económico porque pretende que todos aquellos productos, tanto materia prima como productos industrializados en la provincia de Entre Ríos, puedan llevar en las grandes superficies comerciales de nuestra provincia el cartel que identifique que ese producto es producido en la provincia de Entre Ríos. Creo que es importante porque yo creo que ayuda, colabora también para para nosotros consumidores, cuando vamos a este tipo de empresas comerciales, podamos rápidamente ver cuáles son los productos que se producen y se industrializan en nuestra provincia, que son muchos, y hay de diverso tipo. Tenemos desde productos avícolas, tenemos productos como, yo hice un listado para realmente tratar de no olvidarme, pero es interesante ver cómo desde frutas, verduras, productos para copetín, productos lácteos, hay una gran cantidad que se produce en nuestra provincia. Creo que en la medida en que estos productos puedan ser vendidos, hace a mayor empleo, a mayor industrialización y a mayor movimiento económico para la provincia de Entre Ríos. Por este motivo, creo que es importante poder votar esta media sanción para que pase a senadores, porque cuando sea ley creo que va a ser de muchísima ayuda para el consumidor entrerriano. Muchísimas gracias, señor presidente. Se va a votar primero en general, lo que estén por la afirmativa, aprobado. Ahora en particular, artículo 1 aprobado, artículo 2 aprobado, artículo 3 aprobado, artículo 4 aprobado, artículo 5 de forma, queda aprobado y pasa en revisión a la Cámara de Senadores. Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Legislación General en el proyecto de ley bajo número de expediente 21.424, por el cual se declara el día 12 de julio de cada año como Día del Emprendedor de la Economía Social de la provincia de Entre Ríos. Tiene la palabra la diputada Angerosa. Señor presidente, crear el Día del Emprendedor de la Economía Social es reconocer a esta economía como un puntal importante para el desarrollo de nuestra provincia. Se ha elegido el 12 de julio porque fue aquel 12 de julio del año 2012 cuando esta Cámara, junto con la Cámara de Senadores, aprobó la Ley de Economía Social para la provincia de Entre Ríos. Era en ese momento la segunda provincia que tenía una ley para el desarrollo de la economía social. Creemos que este día que se puede ser utilizado para visibilizar a los emprendedores, para profundizar sobre la importancia que tiene la economía social en el desarrollo de un pueblo, va a permitir una mayor profundización de esta política que ya la provincia de Entre Ríos, desde su gestión como gobernador, como actualmente con el gobernador Gustavo Bordet, se sigue profundizando y se sigue trabajando. Es por este motivo que creemos sumamente importante que los emprendedores de la economía social tengan su día para ser celebrado como corresponde. Muchísimas gracias. Se va a votar primero en general, lo que estén por la afirmativa, aprobado. Ahora en particular, artículo primero, aprobado, artículo segundo, aprobado, artículo tercero, aprobado, artículo cuarto, aprobado, el quinto es de forma, queda aprobado y pasa en revisión a la Cámara de Senadores. Corresponde a continuación considerar el dictamen de la Comisión de Asuntos Cooperativos, Mutuales, Cultura, Turismo y Deporte en el proyecto de ley devuelto en revisión bajo número de expediente 21.175, por el cual se crea un régimen de promoción al trabajo cooperativo destinado a cooperativas de trabajo. Tiene la palabra la diputada Angerosa.
Señor presidente, muy breve, porque ya hemos hablado mucho de este proyecto de ley, lo hemos hablado en la Comisión de Cooperativismo y Mutualismo, lo hemos hablado en el Senado, la aprobamos acá por unanimidad y volvió en revisión de la Cámara de Senadores, por lo tanto es mucho lo que ya hemos charlado, hablado, opinado. Esta ley que está muy ligada a lo que estuve hablando anteriormente con el anterior proyecto de ley sobre el tema de la economía social. Creo que este proyecto que permite fomentar, agilizar y mejorar la inserción de las cooperativas de trabajo en todo lo que son los procedimientos de contratación de obras públicas, tanto de arquitectura como de infraestructura para la administración pública, que trata de promover el trabajo cooperativo como un modelo de inclusión social, como un modelo de desarrollo social, que trata de consolidar el desarrollo cooperativo con formación y con capacitación, que crea un registro de cooperativas que va a depender del Instituto de Promoción del Cooperativismo y del Mutualismo de la provincia de Entre Ríos, dependiente del Ministerio de Gobierno, que articula con el Ministerio de Desarrollo Social para que estas cooperativas de trabajo puedan ser capacitadas, formadas, apoyadas, sostenidas a través de todo lo que tiene que ver con el presupuesto de la economía social, que además arma y permite que se pueda crear desde la provincia un fondo de garantía de hasta el 5% del presupuesto de la obra a licitar para que desde el gobierno provincial se pueda sostener la participación de estas cooperativas y su participación en lo que tiene que ver con las licitaciones para la obra pública. Señor presidente, creo que con este proyecto que hoy puede ser ley ya, si es acompañado por esta Cámara, estaremos generando, estaremos brindando, estaremos sosteniendo el trabajo de más de 300 cooperativas que vienen trabajando desde el año 2005-2006 en esta provincia. Por lo tanto, vamos a estar generando trabajo, generando empleo y sosteniendo ese organizador social que es el trabajo para una familia y para una sociedad. Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito la aprobación de este proyecto de ley. Muchísimas gracias. Se va a votar el dictamen que propone aceptar las modificaciones introducidas por el Senado y de acuerdo al artículo 128 de la Constitución se requieren mayoría absoluta, es decir, 18 votos. Los que estén por la afirmativa, háganlo saber. Aprobado por unanimidad, queda sancionado y se harán las comunicaciones correspondientes. Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Legislación General en el proyecto de ley venido en revisión bajo número de expediente 21.436, por el cual se dispone que las empresas prestatarias de servicio de telefonía, sea móvil o fija, de gas natural y servicios eléctricos, deberán contar con una oficina de atención personalizada en al menos una ciudad de cada departamento. Y en la palabra la diputada Romero. Gracias, presidente. En verdad, el proyecto fue debatido en comisión y motivó muchísimos aportes de los distintos diputados de las diferentes bancadas en función de los problemas que usualmente el ciudadano tiene en su vínculo con las empresas prestatarias de ciertos servicios. Creo que se llevan todos las quejas, las empresas de telefonía, esto lo dicen los organismos de defensa del consumidor de toda la provincia, pero también el proyecto que tiene media sanción del Senado está referido a prestatarias de servicios de telefonía móvil o fija, gas natural y de servicios eléctricos, exigiéndoles que cuenten con una oficina, por lo menos una oficina en cada uno de los 17 departamentos de la provincia para atender los reclamos de los clientes. Sabemos que en el siglo XXI que transitamos, las empresas, las grandes corporaciones, van tendiendo a establecer cada vez menos contacto personal. Pero a su vez es una realidad en nuestra población que no todos tienen el mismo vínculo con la tecnología y no todas las veces que la gente se comunica
vía telefónica o vía por internet con las compañías de teléfono, es atendida por una persona que conozca realmente el problema, y muchas veces somos atendidos por personas que no están ni siquiera en el país. Es decir, hay organizaciones que se dedican a atender reclamos y la atención personalizada va desapareciendo. Es una real dificultad para gente que vive en el territorio de la provincia, por un lado porque podemos no estar habituados al contacto a través de internet o a través del teléfono, pero además, por más que lo estuvieran, que las nuevas generaciones están mucho más habituadas a ese tipo de trato con las empresas, por más que lo estuvieran, es necesario que las empresas den la cara en el territorio de la provincia. Cuando tratamos el tema en la comisión, rápidamente nos pusimos de acuerdo todos en el sentido de que debíamos exigir esta presencia de las empresas y esta cara de las empresas, viéndole la cara al reclamante y dando una respuesta, o por lo menos procurando una respuesta. Tiene mucho que ver con respetar derechos, que son derechos humanos también de tercera generación o de cuarta generación, que son esos derechos humanos masivos que afectan muchísimo el patrimonio de las personas, el bienestar de las personas, y a veces las personas no tienen canales suficientes como para hacer sus reclamos. Esta ley vendrá a traer una solución en ese sentido. Y también discutimos en comisión la posibilidad de que estableciéramos que fueran las cabezas, cuáles fueran las ciudades más importantes de cada departamento, etcétera. Resolvimos no hacerlo para no demorar más el trámite de la ley, puesto que el Ejecutivo tiene 90 días para reglamentarla y en la reglamentación seguramente va a establecer que no sea una ciudad de las más chicas de cada departamento, sino que sean las principales ciudades de los departamentos donde estén estas oficinas de atención personalizada. Nos parece un proyecto que no por pequeño en su articulado menos importante. Realmente consideramos que es importante porque extender una mano hacia el usuario de servicios y procurarle una cara visible de las empresas prestatarias de esos servicios. Gracias, presidente. Se va a votar primero, tiene la palabra el diputado Bailo. Para solicitar, señor presidente, a esta honorable Cámara se me permita abstenerme de votar este proyecto de ley, debido que cuando fui intendente de Gualeguaychú, en mi carácter de intendente, de vecino particular damnificado, entablamos una demanda a la cual adhirieron más de 120 vecinos de Gualeguaychú a la empresa Telecom, exigiendo la reapertura de la oficina comercial de esta empresa en nuestra ciudad. Y entendiendo que este proyecto de ley persigue el mismo objeto de aquella demanda entablada, en carácter particular, solicito se me permita abstenerme de votar este proyecto. En la petición del diputado Bailo, de acuerdo al artículo 152, aprobado, se le concede la abstención. Ahora sí, se va a votar primero en general los que estén por la afirmativa, háganlo saber. Aprobado, artículo primero, aprobado, artículo segundo, aprobado, artículo tercero, aprobado, artículo cuarto, aprobado, artículo quinto, aprobado, artículo sexto es de forma, queda sancionado y se harán las comunicaciones correspondientes. Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Legislación General en el proyecto de ley bajo número de expediente 22.149, por el cual se modifican los artículos 8 y 23 de la ley número 9.798, Colegio de Mandatarios y Gestores de la Provincia. Se va a votar el proyecto. Tiene la palabra el diputado Báez. Gracias, señor presidente. Este proyecto tiene por finalidad suprimir el inciso segundo del artículo 8 de la ley 9.798, que es la ley de colegiación de los gestores y mandatarios, que establece que para la inscripción de la matrícula provincial hay que previamente incorporarse a la matrícula nacional, lo cual resulta claramente inconstitucional, ya que es el gobierno provincial quien tiene la potestad de dictar las normas y procedimientos y controles en el ejercicio de la actividad profesional o delegarla en el colegio en particular. En ese sentido es importante conocer que recientemente hubo una declaración de inconstitucionalidad dictada por el Juzgado Federal número 2 de Paraná en torno a una disposición de la Dirección Nacional de Registro de la Propiedad del Automotor y Créditos Prendaños, en el cual se establecía que las matrículas otorgadas por los colegios provinciales
dejarían de tener validez y serían todas controladas por la Dirección Nacional. A raíz de ello, desde el Colegio de Mandatarios y Gestores de la provincia, se interpuso una acción declarativa de inconstitucionalidad, ya que claramente esa decisión constituía un avasallamiento de las potestades provinciales que las provincias no han delegado expresamente. De manera que, haciéndonos eco de esa declaración y del pedido concreto del Colegio Provincial de Mandatarios y Gestores, que nuclea a algo más de 1.800 entrerrianos, es que hemos presentado este proyecto para el cual pedimos el acompañamiento del cuerpo en su conjunto. Muchas gracias, señor presidente. Por contar de un solo artículo de fondo, se va a votar en general, en particular, a ver, los que estén por la afirmativa, van a saber, aprobado, queda aprobado y pasa en revisión a la Cámara de Senadores. Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Legislación General en el proyecto de ley venido en revisión bajo número de expediente 22.144, por el cual se ratifica la aceptación de donación de un inmueble ubicado en el distrito Tacuaras, departamento de La Paz, destinado al funcionamiento de la escuela primaria número 24, Don Segundo Sombra, y a la construcción de viviendas de carácter social. Se va a votar en general, los que estén por la afirmativa van a saber, aprobado. Ahora en particular, artículo primero aprobado, artículo segundo aprobado, artículo tercero aprobado, artículo cuarto aprobado. El quinto es de forma que queda sancionado y serán las comunicaciones correspondientes. Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Legislación General en el proyecto de ley bajo número de expediente 22.133, por el cual en el calendario escolar los días 18 de julio se conmemorará el Día Internacional de Nelson Mandela en consonancia con las disposiciones de la Ley Nacional número 27.359. Tiene la palabra el diputado Monge. Sí, gracias, señor presidente. El proyecto que está en examen tiene que ver con adherir de alguna manera al contenido de la Ley Nacional 27.359, que establece, sí, efectivamente, al 18 de junio de todos los años, como el Día Internacional de Nelson Mandela, por el cual se adhirió en esta ley a una resolución aprobada por unanimidad por Naciones Unidas en el año 2009, y como forma de establecer un día, una jornada destinada a reivindicar los valores de la igualdad, de la cultura de la paz, de la integración en la diversidad y de la lucha contra toda forma de discriminación política, sexual y racial. En definitiva, con esta resolución, el organismo de Naciones Unidas vino a reconocer la larga trayectoria de Nelson Mandela, un verdadero ejemplo de luchador inclaudicable y consecuente por la liberación y por la unidad africana, como también su aporte excepcional a la superación de conflictos tribales y que llevaban años y años en el continente africano, y también por constituir un país, el de él, la República Sudafricana no sexuado, no sexista, perdón, no racial y democrático. Y si describimos, me tomo 2 o 3 minutos. Ha visto que en esta Cámara lo que se discuten son los homenajes y estamos rindiendo los proyectos sin... Pero bueno, me tomo 2 o 3 minutos, señor presidente, para tratar de significar la importancia que significa honrar a Nelson Mandela y recordarlo en las situaciones actuales de este país y saber cuál fue su lucha y qué es lo que tan importante logró en su país a partir de haber accedido al poder. Yo tuve la suerte en los primeros años de la democracia de ser secretario de Relaciones Internacionales de la Juventud Radical del país, y conformábamos un equipo, recuerdo, con el actual gobernador de Misiones, Hugo Pasalacqua, en la cual participábamos en organismos que tenían que ver con la lucha
de organización, en aquel caso algunas armadas, por terminar con situaciones de dominación colonial en el África. Así, lo de Mandela, que no era la lucha únicamente por terminar con el apartheid en Sudáfrica, sino también la colaboración del ANC, que era el partido de Mandela, con una organización hermana, que era la SWAPO, la South-West Africa People Organization, que quería decir la Organización del Pueblo del África Sudoccidental, lo que después fue Namibia, aquella parte del territorio africano que se había quedado Sudáfrica porque había sido una colonia alemana. Por el Tratado de Versalles después se la dieron a Inglaterra. La Sociedad de las Naciones se la dio en mandato fiduciario, así como dio estos mandatos para el Medio Oriente a determinadas potencias europeas para encaminarlas a su independencia. A Sudáfrica le dieron lo que hoy es Namibia. Después desaparecen las sociedades de las naciones y Sudáfrica dijo: el que me dio el mandato no existe más. Las Naciones Unidas no son el sucedáneo de esto, y se quedó con Namibia y quiso implantar el régimen del apartheid, hasta que, bueno, después la presión internacional y demás logró que en 1990 se independizara, y en esto mucho tuvo que ver Nelson Mandela, que recibiría en 1993 el Premio Nobel de la Paz otorgado por la Academia Sueca, y al año siguiente accedería a la presidencia de la República Sudafricana por 5 años hasta 1990, siendo la mayor meta la reconciliación de la contribución a la reconciliación de los sudafricanos, además de acabar, como dije, con varias guerras en el continente. Y también organismos de Naciones Unidas, en homenaje a Mandela, llamaron las reglas de Mandela como consecuencia de su lucha y su encarcelamiento durante 27 años en condiciones penosas, a lo que se denomina el conjunto de reglas mínimas de las que deben gozar todos los reclusos. A eso se los llama las reglas de Mandela. Entonces, nos parece importante que en la situación que está atravesando hoy nuestro país, recordar al nombre de Mandela, porque el nombre de Mandela ha quedado asociado sin lugar a dudas con la capacidad que tienen los pueblos de superar sus pasados violentos y sus pasados trágicos. Entonces, difundir estas cosas hoy, cuando por ahí vemos que algunos sectores minoritarios están de alguna manera reivindicando la violencia, donde hay imágenes del presidente colocadas en una facultad con una suerte de balazo en el medio de la frente, nos parece que traer, al menos a Entre Ríos en nuestro caso, la imagen de Mandela, el ejemplo, y difundirlo a través de establecer un día para que todos, pero en particular el Consejo General de Educación, difunda estas cosas, nos parece que no es un hecho menor, señor presidente. En ese sentido es que hemos presentado esta iniciativa de ley para, como dijimos anteriormente, fijar la calenda del 18 de julio de cada año como el Día Internacional de Nelson Mandela también en Entre Ríos. Nada más. Se va a votar el proyecto de ley primero en general. Aprobado. Ahora en particular, artículo primero aprobado, artículo segundo aprobado, el tercero es de forma, queda aprobado y pasa en revisión a la Cámara de Senadores. Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Asuntos Cooperativos, Mutuales, Cultura, Turismo, Deporte y de Legislación General en el proyecto de ley bajo número de expediente 20.022 referido al funcionamiento, preservación de los museos y creación del Consejo Asesor de Museos. Tiene la palabra el diputado Netterman. Señor presidente, días pasados se ingresó un proyecto cuya autoría es del diputado Rothman sobre un tema similar.
hace pocos días que está este proyecto con estado parlamentario. Yo quiero pedirle a los diputados y sobre todo a los autores del proyecto que estamos por aprobar si pueden acceder a volver este proyecto a comisión, porque es un pedido del diputado Rothman el de poder enriquecer esta ley que estamos por aprobar nuevamente en comisión, y a la brevedad volveríamos con el proyecto al recinto. Si es posible, pido que vuelva a comisión, señor presidente. Hay un proyecto, una moción de volver a comisión el proyecto en cuestión. Los que estén por la afirmativa, háganlo saber. Aprobado. Se remite nuevamente a comisión. Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Legislación General, el proyecto de ley venido en revisión bajo número de expediente 21.598, por el cual se autoriza al Poder Ejecutivo a aceptar la donación de un inmueble ubicado en el municipio de Seguí, departamento Paraná, con destino a la escuela primaria número 61 Facundo Subiria. Se va a votar primero en general. Los que estén por la afirmativa, aprobado. En particular, artículo primero aprobado, artículo segundo aprobado, artículo tercero aprobado. Queda sancionado y se harán las comunicaciones correspondientes. Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Legislación General en el proyecto de ley venido en revisión bajo número de expediente 21.711, por el cual se declara fiesta provincial a la fiesta del inmigrante alemán que se lleva a cabo en la localidad de Aldea San Antonio, departamento Gualeguaychú. Se va a votar el proyecto primero. Tiene la palabra el diputado Nettemann. Presidente, solamente para decir que este es un proyecto del senador de mi departamento, el departamento de Gualeguaychú, el senador Nicolás Matiauda, que promueve la declaración en fiesta provincial a la actual fiesta del inmigrante alemán que se lleva a cabo en la localidad de Aldea San Antonio de nuestro departamento, el departamento de Gualeguaychú, durante el último fin de semana del mes de febrero de cada año, bajo la responsabilidad organizativa del Club Social y Deportivo San Antonio de esa localidad. Por lo tanto, la fiesta provincial del inmigrante alemán pasará ahora a integrar el calendario oficial de festividades turísticas de Entre Ríos, si en definitiva este proyecto es acompañado por los señores diputados. Sin ningún otro diputado al uso de la palabra, se va a votar primero en general. Aprobado. En particular, artículo 1, aprobado. Artículo 2, aprobado. El tercero de forma queda sancionado y se harán las comunicaciones correspondientes. Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Legislación General en el proyecto de ley bajo número de expediente 21.873, por el cual la provincia adhiere a la Ley Nacional número 27.301, que estableció el día 23 de abril de cada año como el Día Nacional de la Responsabilidad Social. Por contar de un solo artículo de fondo, se va a votar en general y en particular a la vez. Aprobado, queda aprobado y pasa en revisión a la Cámara de Senadores. Corresponde considerar el dictamen de las Comisiones de Legislación General y de la Banca de la Mujer en el proyecto de ley bajo número de expediente 21.897, por el cual la provincia adhiere a la Ley Nacional número 27.176, que instituyó el día 11 de marzo de cada año como el Día Nacional de la Lucha contra la Violencia de Género en los medios de comunicación. Y la palabra la diputada Lambert. Señor presidente, sabemos que uno de los pilares para trabajar la violencia de género es la educación. Ya en otros proyectos hemos hablado del trabajo que se viene realizando en la atención de las víctimas, creación de áreas mujer, hogares de protección integral, comisarías de la mujer, botón antipánico, ley de nuestra compañera diputada Rosario Romero. Y actualmente estoy asistiendo a la Escuela de Género para personas que trabajan en la temática tanto en instituciones, áreas como hospitales, comisarías, juzgados, para docentes. Desde los hogares brindamos jornadas de reflexión en los distintos colegios. Trabajamos con equipos interdisciplinarios, reeducando a los agresores. Pero cuando hablamos de violencia de género, machismo y patriarcado, estamos refiriéndonos a una necesidad de cambio de paradigma, a un cambio cultural que solo puede darse trabajándolo desde los pilares de la formación del individuo, que son la familia, los clubes, los colegios, instituciones formadoras por excelencia. Un cambio que puede llevar años, pero solo es posible trabajando con conciencia y compromiso. No podemos dejar de
ver, analizar la importancia que tienen los medios de comunicación diariamente en la vida de las personas y pueden propiciar cambios que construyen, sostienen y reproducen. Pues los alcances y consecuencias en el modo de comunicar influyen en la sociedad. Es necesario que pensemos, analicemos y discutamos sobre el rol de los medios en relación a la violencia de género y los femicidios. ¿Qué se dice y cómo se dice? Este proyecto es una adhesión a la Ley Nacional número 27176, que elige el 11 de marzo como el Día Nacional de Lucha contra la Violencia de Género en los Medios de Comunicación, proyecto de la senadora por nuestra provincia, Sigrid Cuna, día que se elige porque es la fecha de sanción de la Ley Nacional número 26485, cuyo objetivo de esta ley es promover la protección y salvaguarda de la igualdad entre las mujeres y los hombres y el tratamiento plural, igualitario y no estereotipado, evitando toda discriminación por género u orientación sexual en los medios de comunicación. A partir de la sanción de esta ley estaremos trabajando en jornadas de formación y concientización para quienes desarrollen actividades en los diferentes medios de comunicación. Como Estado vamos en la dirección correcta. Recientemente se aprobó la ley de la diputada Emilce Pros de la creación del área de políticas de identidad de género y diversidad sexual. Caminar hacia la igualdad, la equidad y el desarrollo de los derechos humanos debe ser nuestro compromiso. Gracias, señor presidente. Se va a votar el proyecto de ley primero en general, aprobado. Ahora en particular, artículo primero aprobado, artículo segundo aprobado, el tercero de forma queda aprobado y pasa en revisión a la Cámara de Senadores. Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Asuntos Cooperativos, Mutuales, Cultura, Turismo y Deporte en el proyecto de ley bajo número de expediente 21.388, por el cual se declara patrimonio histórico-cultural a la documentación del Archivo Provincial del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas. Se va a votar primero en general, aprobado. Ahora en particular, artículo primero aprobado, artículo segundo aprobado, artículo tercero aprobado, el cuarto es de forma queda aprobado, pasa en revisión a la Cámara de Senadores. No habiendo más asuntos para tratar, queda levantada la sesión.